Paz con Jesucristo, mis amados hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, saliendo, hablando, enseñando lo que estaba escrito en los pergaminos de los santos profetas. Ustedes sabían que lo que hoy en día llamamos Biblia significa conjunto de libros, o lo que llamamos la Santa Biblia. En la antigüedad no se llamaba la Biblia, se llamaba libro de los santos profetas de Dios. Cuando Jesús estuvo como hombre, como carne y hueso en la tierra, porque el Verbo se hizo carne. Jesús fue un hombre mortal, un hombre que tuvo hambre, un hombre que durmió, un hombre que hizo sus necesidades y un hombre que fue crucificado para que se cumpla la profecía de Isaías el profeta. Usted sabe que Isaías 53 escrito que un varón tenía que llegar delante de sus trasquiladores, delante de los malvados, de los perversos, aún del pueblo de Israel y aún sobre los gentiles. Iba a ser condenado a muerte, iba a ser llevado al matadero y como cordero no iba a abrir su boca. Y en la cruz ora por los transgresores. Eso no lo cumplió ningún profeta. No lo cumplió Abraham, no cumplió Isaac, no lo cumplió Jeremías o Malaquías, que fue el último libro escrito en las Escrituras. El que cumplió con la muerte de la crucificación en la cruz fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, conocido con varios nombres: Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el Rabino, el Maestro, el Hijo del Dios vivo. Todos estos nombres que le estoy hablando están registrados en la Biblia. Él fue reconocido por, incluso Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. Eso está escrito en San Mateo. Que baje el volumen, dile. Eso está cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿qué piensas que soy yo? Y le dijo: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, le dijo Pedro. Y Jesús le dijo: bienaventurado Pedro, que esta revelación fue una revelación divina de mi Padre, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre ungió a Jesús con su Santo Espíritu, pero el Padre siempre está en los cielos. Hermano, el Padre nunca, Jehová nunca ha descendido en su poder, en su gloria a la tierra. Mira, cuando llegan sus discípulos, los discípulos de Juan y los discípulos le dicen: maestro, enséñanos a orar al Padre. No dijo: maestro, enséñanos a orarte a ti. Eso está escrito en el libro de San Mateo 6, 9, 10, 11, 12, 13. Enséñanos a orar al Padre. Y Jesús dijo, mirando al cielo: Padre nuestro que estás en los cielos, está hablando en el presente. Padre nuestro que estarás en el cielo, o estabas en el cielo, son palabras, no, pero él está utilizando Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús estaba en la tierra.
Jesús estaba con el Espíritu de Dios. Eso lo recalca el libro de Isaías, cuando dice, no, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí porque Jehová me ha ungido. Y Dios dice, sobre él he puesto mi espíritu, libro de San Mateo 3, 16, 17. En él he puesto mi espíritu. Ahora, si yo también tengo el Espíritu de Dios, ahora yo no voy a decir que yo soy Jehová, o que Jehová está en mí. No, Jehová está en mí por su Espíritu. Y Jesús, cuando le dicen maestro, maestro, la palabra maestro quiere decir, digamos así humanamente, profesor, digamos así, enseñador, porque esa es la palabra maestro. Enséñanos cómo vamos a orar al Padre. ¿Y quién es el Padre? El Padre de Jesús es el Dios vivo. Tú eres hijo del Dios vivo. Otra parte dice hijo del Altísimo, cuando el ángel Gabriel le llega a María y le dice, quedarás embarazada y en tu seno estará el Hijo del Altísimo. Ahora, el Hijo del Altísimo, el Dios vivo, viene a ser el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Viene a ser Jehová, o en palabra hebrea Yahweh, el inmortal. ¿Por qué le digo inmortal? Porque la Escritura está escrito así en 1 Timoteo 6:16, que ningún hombre ha visto, ni puede ver jamás, el solo Dios invisible que mora en la luz indecible, el inmortal, el Dios que no se ve. Y cuando Jesús ora al Padre, dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y Jesús miraba al cielo. No le dijo Jesús a sus discípulos, pues van a decir, Padre, en mi nombre van a orar. Jesús tiene su nombre. Jesús se llama Jesús, Jesucristo. Bueno, en hebreo sería otra palabra, ¿no? Pero los lenguajes, las lenguas, es repartida por Dios. No es las lenguas, por ejemplo, la lengua que yo hablo, tiene su origen, tiene su nacimiento. ¿Dónde nacen las lenguas? Las lenguas, en la antigüedad no se sabe qué lengua ha sido arameo, ha sido hebreo, no se sabe, había una lengua, un idioma. El pueblo era uno. Esto sucede después del diluvio. Estaban construyendo una torre para llegar hasta el cielo. Y en esa torre que estaban construyendo, lo pusieron el nombre de Babel, que significa confusión. Y en esa torre llamada Babel, Dios desciende y hay una conversación celestial y dice, descendamos y confundamos su habla, su lenguaje. Y descendieron, no descendió uno, descendieron varios. Descendamos, dice. Y se le aparecieron en su lengua lenguas distintas. Ahí nace el arameo, ahí nace todos los idiomas, de ahí nacen los países. Y Dios los esparce sobre la faz de toda la tierra. Ahora, la lengua que ellos tenían era uno. Ahora, si nosotros queremos decir Yeshua, Yeshua, bueno, eso es en hebreo, ¿no? Yahweh. Pero lamentablemente yo no hablo, yo no soy hebreo. Yo soy un gentil. Y yo para predicar a una persona tengo que predicarle en mi lengua. Si soy el quechua hablante, tengo que hablarle en quechua. Mira, ya van cambiando los lenguajes, van cambiando los idiomas. Porque una persona pues que habla en inglés no lo voy a predicar pues en arameo. No me va a entender, tengo que predicarle en su idioma. El nombre de Jehová, bueno, es una traducción en nuestra lengua. Jehová, Él es el Padre de Jesucristo. Y cuando dice la Biblia, enséñanos a orar al Padre, Jesús mira al cielo y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No dijo mi nombre. Nosotros no podemos santificar el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo no vino a gloriarse, a decir santifique mi nombre,
a decir yo los voy a salvar. Jesús dijo bien claro, yo he descendido a esta tierra, yo he venido a este mundo porque mi Padre me ha mandado. Y yo no he descendido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús hablaba, yo he descendido a esta tierra, a este mundo, a esta tierra, no por mi voluntad, sino que el que está en el cielo, mi Padre, Él me ha enviado y yo he venido a hacer la voluntad de Él. Eso habló Jesús y lo habló claramente. Y cuando Jesús dice, Padre nuestro que estás en el cielo, no dice, Padre, yo no voy a decir Padre nuestro que estás en la tierra, o Padre nuestro que estás acá en Italia, o Padre nuestro que estás en Roma, no voy a decir así. Entonces mi oración sería una oración, si yo hablara así, Padre nuestro, decir que estás en mi casa, entonces la oración no sería dirigida a Dios, por eso es una oración donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre tiene que ser santificado. ¿Y cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es santo. Eso está escrito en Apocalipsis 15:4, que el nombre de Jehová, el nombre de Dios es santo. Y nosotros debemos de santificar el nombre de Dios. Ahora el salmista David, en Salmo 113, 1, 2, 3, él cantaba unas alabanzas donde decía, alaba siervos de Jehová, alaba el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. O sea que todo siervo, aún Jesús, que era siervo de Dios, Jesús alababa el nombre de su Padre. Y eso está en San Juan 17:4. Yo, Padre, he hecho conocer tu nombre. Yo he glorificado tu nombre. No dijo Jesús, yo he glorificado mi nombre. Ahora yo he glorificado tu nombre para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo he glorificado tu nombre. Yo he hablado de tu nombre. En las Escrituras dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. No hay ninguna parte de la Biblia que pueda decir bendito el que viene en el nombre de Jesucristo. Tampoco no hay parte de la Biblia que diga bendito el que viene en nombre de Israel. Porque si yo leo la Biblia, si agarro el libro de Isaías, agarro los libros del profeta Moisés, Israel es un siervo de Jehová. Y al siervo no se le puede adorar. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando un hombre humano como nosotros, le dijeron maestro bueno, Jesús reputa esa palabra. Jesús enseña que esa palabra no es la adecuada, que a él se le debería de llamar bueno. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. A saber, uno es bueno, el que está en los cielos. Mi Padre, Él es bueno. No me llames bueno, Él es bueno. Cuando le dicen Padre a Jesús, Jesús dijo, a nadie en la tierra, a nadie, escucha, a nadie, la enseñanza de Jesús ha sido pisoteada por muchos hombres. A nadie llames en la tierra Padre. Un solo Padre tenemos, se incluye a Jesús, el que está en el cielo, el cual es Dios, Él es Padre, y a nadie llames Padre en la tierra. Yo puedo llamar a mi papá papá. Ignorantemente puedo decirle Padre porque Él me engendró, ¿no? Pero si yo leo la Biblia, yo no lo debo decir a mi papá Padre. Yo le debo decir a mi papá papá. Es una cosa muy distinta. Padre no se le debe de llamar a nadie. La Iglesia Católica Romana no hemos acostumbrado al cura a decirle Santo Padre. Él no es nuestro Padre. Está prohibido. Jesús dijo, cuando a él le dijeron Padre, y Jesús sí se merecía decirle Padre, Jesús reputó y dijo, a mí no me llames Padre.
Padre es uno el que está en el cielo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios. Él es nuestro hacedor. A Él llamen Padre. Ahora yo llamarle Padre pues a un predicador, a un sacerdote, a un mensajero, estoy pisoteando, faltando el respeto a las enseñanzas del gran maestro de los maestros, que es Jesucristo de Nazaret, porque Él es el maestro de los maestros. Un hombre se ha podido igualar, o algún profeta lo podemos igualar con Jesucristo. Tráeme la Biblia profética. ¿Podemos igualarlo? ¿Podríamos igualar o podríamos rechazar esas benditas palabras de Jesucristo si su palabra de Él es Espíritu? San Juan 6:63. La palabra de Jesús es Espíritu. Es Espíritu. Y la enseñanza de Jesús es para vida eterna. Pero miles de personas no hacemos caso a las palabras benditas de Jesús. Por ejemplo, acá, sin despreciar a nadie, hermanos israelitas, mis hermanos, porque los amo, ¿qué han hecho con el hermano Ezequiel Atacusi Gamonal? Lo llamaban padre y lo siguen llamando porque hay himnos que lo cantan a Ezequiel Atacusi. Y eso está mal, muy mal. Entonces, ¿dónde quedó la enseñanza de Jesús? O sea que a Jesús lo ignoramos. O sea que a Jesús lo despreciamos, esa palabra que dijo, a nadie llames Padre, porque un solo Padre tenemos que estar en el cielo, el cual es Dios. A nadie. Otra de las grandes enseñanzas que habló Jesús, dijo que tampoco a nadie se le debe de llamar maestro. Bueno, humanamente hay maestro panadero, hay maestro carpintero, hay maestro constructor, pero en las Santas Escrituras, en las cosas sagradas de Dios, en lo espiritual, a nadie debemos de llamar maestro, porque solamente uno es el maestro, el cual es Jesucristo. Ahora, si yo, por mi ignorancia, o porque alguien me enseñó, o por seguir corrientes, doctrina de hombres, porque esa es doctrina de hombres, llamo al hermano Ezequiel Atacusi, o llamo a Rodolfo González, o llamo a cualquier hermano de cualquier religión y le digo maestro, entonces yo soy un desobediente de los mandamientos de Cristo, porque las palabras de Cristo son mandamientos, son leyes, son palabras para guardar y cumplir. La palabra de Cristo no es palabra en vano, es palabra para obedecer. Son palabras para obedecer. Y Jesús dijo a sus discípulos, ustedes no se dejen llamar maestro. Por eso ellos son profetas, ha habido profetas y discípulos, pero desde el tiempo, por ejemplo, Juan el Bautista le decían maestro. A Elías le decían maestro. Pero cuando Jesús ya enseña y dice a sus discípulos, ustedes no digan a nadie maestro, ustedes no se dejen llamar maestros. Ahora los discípulos no se dejaban decir yo soy el maestro, porque el maestro es Jesucristo. Él es el maestro. Ahora que Dios nos dé el don del maestro, de Jesucristo, del Mesías, nos dé su espíritu para hacer muchos milagros, cosas grandes. Pero el maestro es Él. Nosotros somos siervos, somos apóstoles, somos discípulos, somos ministros de su palabra. Pero maestro, en la Biblia está registrado solamente es uno, y es Jesucristo. Padre, a nadie podemos llamar. Aquí en el Perú, no sé si han leído, o el capricho, porque hay hermanos que son caprichosos, o revelaciones que no proviene de Dios, porque Dios no puede cambiar. Lo que Dios escribió, no hagas eso. Lo que Dios escribió, lo escribió para que nosotros cumplamos, para que nosotros como sus criaturas obedezcamos. Y no se le puede decir a nadie Padre, porque ¿sabes por qué?
¿Qué pasaría si yo llamo a alguien padre, así sea un sacerdote, un profeta, un ministro de Dios? Estoy quebrantando la palabra de Jesús. Estoy desobedeciendo la palabra del unigénito Hijo de Dios. Y el mismo Jesús, siendo el unigénito, siendo la autoridad máxima, porque Él es más que todo profeta. Él es más que Ezequiel, Atacus y Gamonal. Él es más que Jonás. Él es más que todo hombre en la tierra. Yo a llamarle a alguien padre, estoy desobedeciendo la autoridad máxima de Dios. Y a nadie se le puede llamar padre. Ahora, ¿cuándo nace la palabra Israel? Según la Biblia, la palabra Israel no está puesta para un arrepentimiento, porque hay muchos que predican hoy en día el nombre de Israel. ¿En qué parte de la Biblia o en qué parte de las Escrituras está escrito que el nombre de Israel va a ser para arrepentirnos? Hace años atrás, 2000 años atrás, porque estamos estudiando una historia, todos estudiamos historia, porque la Biblia no es un libro de ahora, es un libro de más de 1900 años atrás. Es un libro antiguo. 1900 años atrás fue escrita las Escrituras. Y gracias a Dios lo tenemos a mano para leer, para estudiar, para analizar y pedir a Dios su conocimiento. Unos discípulos, gente, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? El reino de Israel. O sea, restaurar el reino de Israel. Y Jesús le dijo: las sazones o el tiempo a ustedes no hay tiempos, ni sazones, ni día, ni hora, ni año, ni mes. Nadie lo sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo sabe cuándo va a ser restaurado el reino de Israel. Nadie sabe. Solamente mi Padre en su sola potestad. Eso está escrito en el libro de Hechos 1, 6, 7, 8. Solamente mi Padre en su sola potestad. O sea que el Hijo, Jesús, estoy grabando, no juegues con la pelota. Jesús no sabe cuándo va a ser restaurado el reino de Israel. Tampoco ni los ángeles del cielo saben cuándo va a ser restaurado el reino de Israel. No saben. Ahora, la palabra restauración quiere decir que va a ser nuevamente levantado el reino de Israel. ¿Y quién es Israel? Bíblicamente, cuando se habla de Israel, no se está hablando de Ezequiel, Atacus y Gamonal. Se está hablando de un hombre que fue hijo de Isaac. Viene una genealogía de Abraham, le nace Isaac. De Isaac le nace Jacob. Y Jacob pelea con un ángel. Y en esa pelea, cuando los dos se forzaban, ya estaba para salir el sol. Y el ángel le dice: suéltame. Que el sol sale. Y dice la desesperación del ángel le rompe hasta el tendón de la pierna. El encaje, dice que le da un golpe bien duro. Y aún así Jacob no lo soltaba y le dice: si tú no me bendices, no te voy a soltar. O sea que estaba decidido a no soltarlo. Y le dice: has peleado con Dios y los ángeles y has vencido. Y has vencido. Desde ahora tu nombre no será llamado Jacob, sino Israel. Israel no es una nación. Israel no es una nación que quede en Palestina. Bueno, pues llegaron a Canaán.
porque ellos eran peregrinos en tierra ajena, compraron la tierra de Canaán, y como vivieron ellos en Canaán, a esa ciudad le pusieron el nombre de Israel, y se quedó como la ciudad de Jacob, como la ciudad de los israelitas. Quedó con ese nombre, pero ese nombre no fue que fuera una nación, sino ese nombre fue una bendición que Dios puso a Jacob, y de Jacob pasó a sus 12 hijos, porque sus 12 hijos de Jacob recibieron las bendiciones, por eso se llamaba las 12 tribus de Israel. Por eso se llamaba las 12 tribus de Israel. Y Dios ya no decía, di a los hijos de Jacob, y no decía, di a los hijos de Israel. Cuando Jehová va en el tiempo de a liberar al pueblo en Egipto, Dios dice, me he acordado de los hijos de Israel para liberarlos. Anda los hijos de Israel, lo manda Moisés. Y Moisés libera al pueblo y después ahí les entrega los mandamientos. Dile a los hijos de Israel que guarden mis pactos, mis ordenanzas, mis mandamientos, mis decretos para que vivan ellos y sus hijos. La tribu de Israel fue compuesta en 12 tribus hasta el tiempo de Jesucristo. Las tribus se reconocían. Después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, por el general Tito, por el rey Constantino, que destruyeron y hubo la cacería de las muertes de los israelitas, y los israelitas que se esparcieron a las montañas. Ahí se desapareció las 12 tribus de Israel, fueron dispersas. Y ahí el pueblo de Jerusalén fue cambiado sus nombres, fueron cambiados las naciones. Cambiaron el nombre, cambiaron las naciones. Jerusalén fue destruido hasta el día de hoy. Pero el nombre de Israel fue puesto a Jacob. El nombre de Israel fue puesto a Jacob, a las 12 tribus de Israel. Y después ese nombre pasa a los gentiles por adopción, como dice Romanos 9:4, que son israelitas, de las cuales la adopción, la gloria, el culto y las promesas. O sea que los gentiles eran adoptados con el nombre de Israel para alcanzar las bendiciones de Jacob. Desde el libro de Apocalipsis, desde el libro de Génesis a Apocalipsis, se habla de las 12 tribus de Israel. Ahora, el hermano Ezequiel Atahualpa Gamonal, que fue un predicador desde el año 1953, que predicó 43 años en el Perú y muere a la edad de 82 años, él no es Israel, él no es Jacob, o él tuvo los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. Él fue un gentil, un peruano como yo no soy israelita, yo no soy hebreo. Yo soy un gentil adoptado. Ahora, Ezequiel Atahualpa Gamonal, bueno, si es Israel, lo será pues en el espíritu, pero no en la carne. Si hablamos de la carne, el que es Israel en la carne, viene a ser Jesucristo. Y él no solamente era Israel en la carne, sino que Jesús era el rey de los judíos, y eso está escrito. Él era el verdadero rey de los judíos, es nuestro verdadero rey. Y no lo vamos a cambiar este rey por un profeta o por un mensajero. No se lo puede cambiar. O sea, como decir, yo lo cambio, viene un profeta, viene un mensajero, que yo me ilusiono, porque a veces hay personas que se han ilusionado. Ah, ya, él es el profeta, trajo los mandamientos, trajo la ley, trajo esto, entonces él es nuestro rey. Pero la Biblia dice que el rey es Jesucristo. Y este rey está sentado en un trono celestial a la derecha del Padre, un rey superior, un trono superior que al trono de David, que al trono de Salomón. Él está sentado gobernando a los ángeles, porque Jesús gobierna a los ángeles en el cielo. Y gobernando a todo hombre, abogando por todo hombre que se arrepiente.
Y Jesús no está sentado en cualquier trono. Hace años Pilato, bueno, si agarramos esa historia del rey, del verdadero rey de Israel, porque muchos dicen, los israelitas, mis hermanos, equivocadamente, no sé si leen la Biblia o no leen, no sé quién les enseñó. Muchos dicen que el rey era Ezequiel Atacusi Gamonal, el rey de Israel. Ahora murió. Dios cambia de reyes, bueno, humanamente cambia de reyes. Pero el rey eterno, que no, ahora no se envejece, viene a ser Jesucristo. Rey escogido desde el cielo. Según las escrituras, vamos a volver como niños, porque esta es cosa grandiosa. 3 reyes del oriente, de diferentes lados, no judíos, sino entre los gentiles, porque ellos no eran judíos, eran gentiles, que Dios le manifiesta una estrella a estos 3 reyes, le manifiesta la estrella de Jacob. Eso es de número 24:17, que la estrella de Jacob tenía que nacer y resplandecer. Y cuando estos 3 reyes seguían esas estrellas indicadas por Dios, traían 3 cosas sagradas: incienso, mirra y oro. Y venían de diferentes lados, y ese viaje ha sido de semanas. Ahora estos reyes no caminan solo, que un rey va a venir solo, y ellos han caminado con su ejército, ellos han caminado con camellos por el desierto. Y cuando llegan estos 3 reyes justos, los 3 llegan a Jerusalén, y la estrella continuaba, pasó por Jerusalén. Y estos 3 reyes pregonaron, predicaron, anunciaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorar. A 3 reyes adorar a un rey que ha nacido, que hemos visto su estrella. Jesús dice: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16. Él es la estrella. Y la estrella justo llega donde estaba María y José, en la ciudad de David. Y según la Biblia, el Cristo, el Mesías, tenía que salir de la ciudad de David, Miquías 5:2. De la casa de David, donde era el rey David, tenía que salir el Mesías. Y este rey, cuando estaba en una de sus prédicas con llamado Natanael, Jesús le dice: tú estabas abajo de la higuera y te vi. San Juan 1:47-48. Y Natanael creyó y le dijo: Rabí, maestro, tú eres el rey de Israel. Tremendo. Y Jesús le dice: ¿creíste? Por tanto verás el cielo abierto y el Hijo del Hombre bajar los ángeles y subir sobre él. Ahora Natanael está muerto, pero él vio. Desde ahora vas a ver ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Se le abrió los ojos y él miraba cómo descendían y bajaban los ángeles sobre el cuerpo de Jesucristo. Bueno, cuando estaba con Pilato, San Juan 18:36, 37-38, si no me equivoco, Pilato le hace una pregunta: ¿eres tú rey? Y Jesús le dice: yo he nacido para ser rey, pero mi reino no es de este mundo. Yo no soy de aquí, yo no pertenezco a este mundo, yo no pertenezco a esta tierra. Mi reino está arriba. Arriba está mi reino. Allá arriba está mi reino. Mi reino pertenece arriba. Cuando Jesús estaba con Pilato y Pilato le dice a los judíos: he aquí vuestro rey. Los judíos dijeron: quítale a quítale. No tenemos otro rey sino César. Wow.
O sea, prefirieron a César que a Jesucristo. No tenemos otro rey, nuestro rey es César. Y si tú no lo matas, te haces enemigo de César. Porque César es nuestro rey, él no es nuestro rey. ¿Qué hizo Pilato viendo esto, que ellos estaban de celos por Jesús? Agarró un letrero y escribió: Jesús de Nazareno, rey de los judíos. Y lo puso en la cruz, en la cabecera de Jesús. Y lo puso en 3 lenguas: latín, griego y hebreo. Los israelitas, viendo eso, dijeron: quita, porque él se hizo rey. Pero él no es nuestro rey. Lo despreciaron a Jesús. Él se hizo rey. ¿Jesús se hizo o era el rey? ¿Jesús fingió ser rey o él era el rey? Porque él dijo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que significa decir yo soy el Hijo de Dios? Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, yo soy la luz de este mundo, yo soy el río de fuente de aguas vivas, yo soy. El yo soy estaba en la tierra, hecho carne y hueso. Yo soy el enviado. Yo soy el que he sido enviado para que ustedes sean salvos, porque el que cree en mí pasó de muerte a vida. Si yo predico humanamente, cree en mi pastor, cree en mi pastor que es Ezequiel Atacusi Gamonal, y cree en mi pastor que es Jonás, cree en mi pastor que es Rodolfo González, cree en mi pastor que es Juan, cree en mi pastor que es, no sé quién será mi pastor, pero yo cree en él. En ellos no está la salvación. Dios no ha puesto la salvación en ellos, porque no está registrado en las Escrituras. Dios ha puesto su salvación en Jesucristo. Libro de San Juan 3, 16, 17 y 18 dice: de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Jehová, Yahweh, amó al mundo y mandó a Yeshua, lo mandó para que todo aquel que en él crean, que crean en él, sean salvos. Y el que no cree en él ya es condenado. ¿Sabe lo que significa ese texto bíblico? Si yo no creo en el Hijo de Dios, en el unigénito, yo ya estoy condenado. No hay ninguna parte de la Biblia que me diga: cree para mi salvación en Ezequiel Atacusi Gamonal. No hay. Yo puedo creer que puede ser un mensajero, puede ser un profeta, pero creer que él me va a salvar, ¿sabe qué sería? Es agarrar el libro de San Juan 3, 16, 17 y borrarlo. Es despreciar ese texto. Y es despreciar la palabra de Jesús cuando le dice Jesús a María. María, ¿sabe lo que Jesús le dice a María? María, ¿resucitará tu hermano? Y él le dice: yo sé que va a resucitar el día postrero. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, estando muerto, va a volver a vivir. ¿Crees? Si creo, le dice: Señor, entonces ahora verás la gloria de Dios. Se fue al sepulcro, se puso a llorar y dice: abran. Algunos buenos se burlaban y decían: mira cómo llora, no lo pudo salvar. Otros se puso así, se pusieron así. Tanto lo amaba. A otro salvó y a su amigo no. Y Jesús lloraba. Mira al cielo y le dice: Padre, gracias que me has escuchado. Pero yo sé que tú siempre me escuchas porque hago yo tu voluntad. Tremendo, yo hago tu voluntad. Y yo sé que siempre me escuchas. Estas palabras lo he dicho para que crean en ti que tú me has enviado. Abran. Cede ya, maestro. Son 4 días. He dicho que verás la gloria de Dios.
Abrieron el sepulcro y Jesús alzó sus ojos, alzó sus brazos, se extendió y gritó, ¡Lázaro! Una voz tremenda, una voz de ángel, una voz angelical. Ven fuera. Y Lázaro salió vendado. Y Jesús dijo, el que cree en mí. Yo creo, puedo creer en Rodolfo González, un buen predicador. Puedo creer en Ezequiel Atacusi. Puedo creer en Jonás. Pero creer que Él es la vida eterna. ¿Hay dos vidas eternas? ¿Hay dos salvadores? Según un testimonio que da Ezequiel Atacusi Gabonal, bueno, yo no sé, solamente escucho y no voy a juzgar a nadie. Que él subió al tercer cielo, fue arrebatado en espíritu, bueno. Y en el tercer cielo lo vio a Jesucristo a 30 metros. Después lo ve a 20 metros y después lo ve a 10 metros y Jesús le dice, le pone la mano y le dice, te perdono tus pecados. Si Ezequiel Atacusi fue perdonado por Jesucristo como humano, bueno, en el cielo, yo no sé si en el cielo se perdona pecados, pero él cuenta así su historia. Fue perdonado en el cielo sus pecados por Jesucristo. Ahora que Ezequiel, que ha sido un pecador, me va a perdonar los pecados a mí. ¿En qué parte de la Biblia, si el único que tiene autoridad y poder de perdonarlo a Ezequiel Atacusi Gabonal y perdonarme a mí, se llama Jesús de Nazaret? Y eso está registrado en las Escrituras. Según el testimonio de Ezequiel, que él fue arrebatado y lo vio a Jesucristo. Y Jesucristo, después a 30 metros, después a 20 metros, después a 10 metros, después le pone la cabeza y le dice, bueno, según él dice, hijo del hombre, te perdono por amor de mí tus pecados. Está hablando ahí Ezequiel Atacusi, que es un hombre pecador. Está hablando que él fue perdonado. Y un pecador puede reemplazar a Jesucristo, que nunca pecó. Puede reemplazar. Y un pecador puede tener la sangre de Cristo, que aún la sangre de Cristo, dice Hechos 20:28, es más preciosa que la sangre de Abel. Nosotros no hemos sido reconciliados por la sangre de Ezequiel Atacusi Gabonal. Yo no he sido reconciliado por la sangre de Jonás, así sea un gran profeta de estos tiempos. Yo he sido reconciliado, tú, todo el mundo, hemos sido reconciliados por la sangre de Jesús, siempre en cuando nos arrepintamos, siempre en cuando creamos en Él. Ahora, si yo creo en otro, o un mensajero que Dios lo mande y digo, no, Él es el Hijo de Dios, estamos haciendo algo. Igualito la historia que pasó con Moisés. Cuando el pueblo de Israel vio a Moisés, las grandes señales, las grandes maravillas que Moisés hizo, lo idolatraron a Moisés. Lo idolatraron. Tanto así que Moisés, en su desesperación, cuando hincó la roca, llamó a todo el pueblo y le dijo, yo y mi hermano Aarón le vamos a dar de beber agua. Hincó la roca, salió el agua y bajó Jehová y le dijo, ¿por qué no me has glorificado? Si nosotros dejamos de glorificar a Jehová y glorificamos a un hombre pecador, porque Ezequiel Atacusi Gabonal dijo, a mí Jesucristo me perdonó los pecados, él fue un hombre pecador. Y si nosotros glorificamos a un pecador, ¿sabes qué estamos haciendo? Nos estamos perdiendo la salvación eterna. Porque la única salvación que Dios puso, no lo puso en un pecador. Lo puso en un hombre santo, justo y perfecto, que nunca pecó, llamado Jesús de Nazaret. Ahora los hermanos, después de la muerte de Ezequiel Atacusi Gabonal, han puesto sus ojos en su hijo. Y ahora ellos creen que su hijo, Jonás, es el mismo Cristo, es el mismo Mesías. Y incluso no solamente creen eso, que Ezequiel Atacusi se ha encarnado en su hijo y ahora él es el Salvador del mundo.
Aunque le parezca una fábula, aunque le parezca una mentira lo que hablo, Jesucristo subió al cielo. Se sentó a la diestra de Dios a la edad de 33 o 40 años, que muchos dicen, vamos a agarrar ahí. Así como se fue, así va a volver. Él ya no vuelve siendo un niño. Y mucho menos se va a vestir con ropa mundana, porque Jesús ya recibió todo poder, toda honra, toda gloria en el cielo y en la tierra. Libro de San Mateo 28, 18. Y ordenó a sus discípulos que en su nombre vayan y anuncien el arrepentimiento y la remisión de los pecados. No está escrito que yo voy a predicar en nombre de Israel para el perdón de los pecados. No está escrito que yo voy a predicar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jonás, Ezequiel, Atacusi, Molina, para perdón de pecados, ni menos en su padre. Al único autoridad y poder que se ha otorgado a los apóstoles fue predicar el nombre de Jesucristo. Y ellos predicaron no solamente el nombre de Cristo, predicaron la resurrección, predicaron su vida, predicaron su muerte, predicaron cuando comieron la Santa Cena, predicaron de Jesucristo y predicaron el arrepentimiento. No mates, no robes, no forniques, o sea, los mandamientos de Dios. Porque si a mí me predicas de arrepentimiento, me tienes que predicar mis errores. ¿Y cuáles son tus errores? Si eres borracho, deja de ser borracho. Si eres adúltero, deja de ser adúltero. Si eres mentiroso, deja de ser mentiroso. Cree en Jesucristo para que por medio de Jesucristo y en el bautismo seas perdonado y seas una nueva criatura en Cristo. Libro de Hechos 2:38. Bueno, hermanos, la Biblia dice: cree en sus profetas y serás prosperado. Pero no dice: cree en sus profetas y hónralos, cántales. Lastimosamente que después de la muerte de Ezequiel, desde el año 2000, de la edad de 82 años, los israelitas están cometiendo una gran idolatría. Mis hermanos están cometiendo una gran idolatría. Festejan el cumpleaños de un muerto. Sus 100 años han festejado hace poco. En los cuales Dios ordena, Jehová ordena que nosotros no debemos de consultar a los muertos. Y tampoco no hay en la parte de la Biblia que dice festeja los cumpleaños de un muerto o de una persona que ha fallecido. Tampoco nos dice que debemos de consultar. Pero hay muchas personas que se van a consultar a la cripta o al mausoleo de Ezequiel, Atacusi. Van a consultar, van a orar y ven visiones. Y lo ven, dice ellos, a Ezequiel, Atacusi. Hermanos, años atrás, por eso hay que estudiar, años atrás, en la muerte de Samuel, uno de los grandes profetas que Dios tuvo, él ungió a un rey llamado Saúl. Después de Saúl fue ungido David y Samuel, bueno, Dios se lo recoge, vamos a decir, duerme o muere, ya humanamente muere. ¿Y qué sucede? Que Saúl quería que Dios le hable, pero Dios ya no lo hablaba. Ni por profeta, ni por Urín, ni por Tumín, Dios no, ni por sueños, Dios no le hablaba. Tanto fue su decisión que buscó a una pitonisa que hablaba con los muertos. Y en la Biblia, en las escrituras de Moisés, está prohibido consultar a los muertos. Está prohibido. O sea que si yo me voy a consultar con Ezequiel a su mausoleo, a orar a Ezequiel ahí, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy adorando a los demonios. Y cuando esta mujer invocó a Samuel, salió del infierno, uno igual que Samuel, y le habló y le dijo: vas a morir porque Jehová Dios te ha abandonado, le dijo. Pero salió del infierno. Hermanos, según la escritura, cuando uno pierde la vida, hay dos caminos para el alma. Bien te guarda Dios en el cielo, o bien apareces en el infierno. Y eso lo habló Jesús en una parábola de Lázaro y el rico. Lázaro murió
Su alma fue llevado a donde está Abraham. Murió el rico y despertó en el infierno y de ahí nadie sale. Está prohibido consultar con los muertos. Y si yo consulto con Ezequiel que ha fallecido y hablo con este muerto, no estoy hablando con un Espíritu Santo. Estoy hablando, perdóname hermanos, con demonios, porque eso dice la Biblia. No, que el hermano esté equivocado. ¿Está equivocado Dios? Yo me puedo equivocar. Dios se equivocará. Dios pone leyes para obedecer o desobedecer. ¿Qué pasó a este Saúl cuando fue a consultar? Cosa que Dios le dice, ahí dice la pitonisa, yo me estoy escapando porque el rey Saúl ha prohibido y manda a matar a todos los adivinos. Y no se puede consultar a los muertos. Y él se había disfrazado de un mendigo y le dice, no vas a morir, le dice. Yo quiero hablar con este muerto. Y cuando habla y sale del infierno, ahí le sentencia esa alma, le sentencia a muerte. Está prohibido. Porque nosotros Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Dios es Dios de vivos. Y Él ordenó que no se debe de consultar con ningún ser que duerme. ¿O acaso no hay Dios para consultar con un Dios vivo? ¿Acaso Él no es el Dios que debemos de consultar? Qué triste que después de la muerte del hermano Ezequiel Atacús y Gamonal entra la idolatría, los hermanos. Y Jesús, siendo Jesús en la tierra, estando Jesús en la tierra, habló de su Padre que estaba en los cielos. Mi Padre que está en los cielos, a Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es Jehová, ese nombre tenemos que santificar. Santificado sea tu nombre, venga tu reino que esté así como esté en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. El reino es de Dios, del Padre. No es de Jesús, el reino es del Padre. Venga tu reino como esté en el cielo, así en la tierra. Dámonos hoy, dame hoy el pan cotidiano. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, por los siglos, amén. ¿De quién es el reino? De Jehová. Y Jehová se la ha dado a su Hijo, para que por medio Jehová, por medio de su Hijo, gobierna a los ángeles y gobierne a los hombres, porque Dios, Jehová, gobierna a través de su Hijo. A través de su Hijo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y Jesús dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio poder a Jesús? Jesús recibió poder, pero el Padre no recibe poder de nadie porque Él tiene el poder absoluto. Así como en el cielo que se le reveló Lucifer, que era un ángel, No era cualquier cosa, era un jerubín. Era más que cualquier ángel, era un serafín. Hermoso. Se rebeló contra Jehová. Y no se rebeló solamente él, se rebelaron millones y millones de ángeles. Ángeles que estaban delante del trono celestial. Y Dios no los perdonó porque esa es tremenda blasfemia, tremenda idolatría. Comenzaron a adorar a Lucifer. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él no dijo, adóreme a mí como si yo fuera el Padre. Adórame a mí como yo soy el mismo Dios. No dijo eso Jesús. Jesús sí le dice a un ciego que le había botado de la sinagoga, le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Sí creo, le dice. ¿Estás con Él?
Y el ciego lo adoró como hijo, no como padre. Hermanos, el Padre es un fuego, dice que Jehová es fuego consumidor. Dice las Escrituras que el Padre nadie lo ha visto. El que mostró la gloria del Padre, la imagen del Padre, fue el Hijo. Fue el Hijo que mostró. Cuando le dice a Felipe, muéstrame a tu Padre y me basta. Y Jesús le dice, Felipe, hace tiempo que estoy contigo y no has conocido al Padre. A que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero él no dijo, yo soy el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea, el Dios que no se ve. Jesús es la imagen del mismo Padre. Bueno, hermanos, espero que estas enseñanzas hayan llegado al corazón. Reciban mis bendiciones en el nombre de Jehová, todos mis hermanos israelitas. Cuidado con la idolatría. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Jehová o al hermano Ezequiel Atacusi Gamonal? ¿O a Jonás? ¿Lo dejamos a un lado a Jesucristo? El que subió a la cruz, el que cumplió todas las profecías de los santos profetas, el que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, al que aboga por nosotros. ¿Lo vamos a dejar a Él por un mensajero? Hay que tener mucho cuidado en la idolatría. Y muchos hermanos que ya cayeron en la idolatría, que Dios me perdone lo que voy a decir, que han muerto en la idolatría y ahora sus almas están en el infierno, porque el único Dios que se debe de adorar es al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y a este Dios ni Abraham, ni Jacob, ningún hombre lo ha visto. Y a Dios no se adora por vista, a Dios se adora por fe. Y como dijo Jesús, oye Israel, o sea, oye pueblo de Israel, oye. Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Y aparte de Jehová, que es el único Dios, no hay otro Dios. Un profeta de carne y hueso como yo, un hombre como yo de carne y hueso, jamás se puede igualar a Jehová ni Jesús. El día y la hora nadie lo sabe cuando va a ser restaurado el reino de Dios. Ni el Hijo, ni el Hijo, ni los ángeles, solamente mi Padre en su sola potestad, o sea, en su solo poder, en su sola gloria. Ni el Hijo lo sabe. Acá está dividiendo dos. Yo que soy el Hijo no lo sé. Los ángeles que son ángeles no lo saben. Solamente mi Padre sabe cuándo va a ser restaurado el reino de Israel. O sea, se va a restaurar el reinado de Israel. ¿Y quién es Israel? Jacob. Y Jacob, la palabra Israel significa príncipe de Dios. No príncipe de los hombres, príncipe de Dios. La palabra traducción príncipe significa rey de Dios. La palabra traducción significa príncipe. La palabra príncipe, Salomón lo ungieron para ser príncipe. Príncipe significa rey. De Jacob nació otro rey llamado José, que reinó en Egipto 7 años. Él reinó más de 7 años, porque reinó como 14 hasta que vino el hambre, todo. Él reinó en Egipto, fue el segundo rey puesto por Jehová. Porque Jehová lo puso ahí, no lo puso el rey. Jehová ya le había hablado cuando era niño del sol, la luna, las 11 estrellas que se arrodillaban, y él estaba en Canaán con su padre. Los 11 hermanos que se doblaban delante de él. Y él no sabía que iba a ser mandado a Egipto, nadie de sus hermanos. Pero Dios, para cumplir el sueño de José, sus hermanos lo venden, es odiado, es llevado a la cárcel. En la cárcel interpreta los sueños. El faraón es atormentado por Jehová con 2 clases de sueños, las 7 vacas gordas y los 7 espigos. Y él quería que alguien le interprete ese sueño. Que le interprete ese sueño. Que alguien le diga qué significaba eso, qué es lo que Dios que estaba hablando con él. Y él se preocupaba porque era atormentado, no podía ni dormir. Y hasta el copero le dice, hay un hombre en la cárcel que igualito como me dijo y me predijo el sueño, a mí me dijo, es un hombre sabio. Antiguamente a los que hablaban los sueños se les llamaban hombres sabios. Lo llamó José, le predijo el sueño y el faraón le puso su anillo, le puso su corona y lo llamó Sanán Panea, que significa el Salvador.
Sanán Panea, ese fue el nombre de José, en lengua egipcia. Así como Moisés en lengua egipcia, su nombre de Moisés no es lengua hebrea, es lengua egipcia. La mujer egipcia le puso el nombre a Moisés, lo llamó Moisés, que significa salido del agua. Bueno, hermanos, estudian la Biblia, no se dejan engañar. Cristo viene por segunda vez. Y Él no viene con un nombre nuevo, porque Él es el Salvador. Él viene con el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores, escrito en su muslo. Y viene con el nombre de Jesucristo, porque dice la Escritura que en el nombre de Jesucristo se arrodillan los ángeles que están en el cielo, y debemos de arrodillarnos nosotros que estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra. Eso está escrito en Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10, 11, que fue dado un nombre sobre todo nombre, que en el nombre de Jesucristo se arrodillen todos los ángeles que están en el cielo. Y así los hombres que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y sabes, hace años, algo curioso, cuando leí la Biblia, hubo un endemoniado y Jesús llega a un sitio con su barco, con sus discípulos, y este endemoniado rompía las cadenas, rompía las sogas, tenía una fuerza tremenda. Y cuando llega Jesús y lo ve a Jesús, este hombre no sabía su nombre de Jesús, ¿eh? Los demonios le dicen: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sé que eres el Hijo de Dios. Ah, su tremendo. Tremendo. ¿Por qué has venido? ¿De dónde vino Jesús? Vino de arriba, ¿no? Vino de arriba. Se hizo carne, bueno, hizo un cuerpo, ¿no? Has venido antes de tiempo. ¿Por qué has venido antes de tiempo? O sea, que no es el tiempo de nuestro tormento, no es. Sé que eres el Hijo de Dios, sabemos. Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Legión somos, ¿no? Sabemos, eran una legión que sabían y se arrodillaron ante Jesús. Oye, si los demonios se arrodillaron ante Jesús, se arrodillaron. Y no solamente eso, le suplicaron. Señor, le dijeron, Señor. La palabra Señor en la Biblia tiene mucho significado. Y le dijeron los demonios: Hijo de Dios. Lo reconocieron. ¿Y dónde lo conocieron estos demonios? Ellos no lo conocieron en la tierra, ellos lo conocieron allá arriba. Y ellos le dijeron: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Sabemos que eres el Hijo de Dios. Macho. Ahí está diciendo el Hijo de Dios. Estoy delante del Hijo. Y se arrodillaron y le dijeron: Señor, Señor, si me vas a sacar de este cuerpo, ten misericordia. No nos envíes al abismo. Misericordia, piedad. Oye, pidieron chepa. No nos envíes al abismo. Mira, ¿ves esos puerquitos que están ahí? Envíanos ahí. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Lo curioso, tremendo, ¿no? Vayan, métese esos puercos como ustedes han dicho. Y los permitió entrar al puerco. Entraron a los puercos, que eran como 1000 puercos, y los 1000 puercos se fueron a un barranco. Hermanos, según la Biblia, cuando Jesús entra a Capernaum, un endemoniado comienza a gritar ahí: sé que eres el Hijo de Dios, eres el Santo Hijo de Dios. Y Jesús le dice: cállate y sal de este cuerpo. Los demonios lo conocieron. Sus discípulos no conocían que Él era el Hijo de Dios. ¿Sabes quién entre los 12 discípulos lo llegó a conocer que era el Hijo de Dios? Solamente Pedro. Porque los restos no conocían. Pedro: ¿quién soy yo? Le dice. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado. Él no dijo: no, estás equivocado. Bienaventurado, Pedro, que no te reveló carne ni sangre. Has tenido una revelación divina. Yo soy el Hijo de Dios. En una parte de las Escrituras, cuando Jesús hablaba con la samaritana,
en su conversación con la samaritana Jesús, la samaritana le dice, pareces tú profeta, le dice. Y Jesús le dice, yo soy. Yo sé que el Cristo ha de venir, el Hijo de Dios. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy el que hablo contigo. Se lo dijo directo. Libro de San Juan 4, 24, 25, 26, 27, 28. Ahí lean. Se lo dijo directo. Yo soy el Hijo de Dios. Cuando estaba con Caifás en el juicio que le hicieron a Jesús, te conjuro, le dijo Caifás, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy el Hijo de Dios. Se rompió la túnica y dijo, es digno de muerte porque se ha hecho pasar como el Hijo de Dios. Él no se hizo pasar. Él no se hizo pasar, Él es el Hijo de Dios. Y ustedes creen, y perdóname lo que voy a decir, que Jonás es el Hijo de Dios. Es el mismo Jesús que estuvo en Galilea, que sanó muertos, resucitó, vivió con túnica, no comió nada impuro, guardaba los sábados, guardaba las fiestas, hacía grandes señales y milagros. No está en una parte de la Biblia, hay una parte de la Biblia que dice que cuando Jesús venga ya no estará mezclado con los pecadores, porque Él ya no viene a pecar. ¿Usted cree que Jesús va a venir a engendrar hijos? ¿Usted cree que Jesús va a venir a vivir con pantalón, a manejar un carro, a estudiar abogacía? Jesús nunca necesitó la enseñanza de un hombre, porque Él era el misma palabra, el mismo verbo. Él no necesitó que alguien le enseñe. Mira, si Salomón en un día, en una noche fue sabio y no tuvo necesidad de estudiar, porque Dios le dijo, pídame todo lo que tú quieras y yo te lo doy. Y él le pidió sabiduría y le dijo, todo esto he puesto en tu corazón. Y cuando se despertó fue el hombre más sabio sin haber entrado en una academia, sin haber estudiado. Y Jesús, que era más sabio que Salomón, él no fue a una academia, no fue a un instituto, no aprendió abogacía, pero era el hombre más sabio de la tierra, en parábolas, en dichos, en refranes. Parábolas, hermano, los judíos que eran sabios, inteligentes, lo querían tentar con las palabras y Jesús, no hubo ninguna coma que se lo pudieran tentar, que era el hombre más sabio de todos los rabinos de aquellos tiempos, maestros y doctos de la ley. ¿Se podrá comparar Jesús con Jonás? Qué triste que a Jonás lo han comparado hasta con el mismísimo Dios del cielo. ¿Sabe lo que se llama eso, hermanos? Se llama sacrilegio, abominación, idolatría. Quizás yo te puedo aceptar, un siervo, un mensajero, un profeta, te puedo aceptar. Pero aceptarte, que es el mismo Dios Jehová, ¿sabes qué? Estás loco. Porque Jehová no es hombre, la Biblia lo dice. Tampoco es hijo de hombre. Y Jesús en San Lucas 24, 39 dice, tócame, que mira mis huesos, mis manos, que yo soy. El espíritu no tiene carne ni hueso. Dios no tiene carne ni hueso. Dios es espíritu. Y eso es lo que le dice a la samaritana. Le dice así, ustedes adoran en Samaria, ustedes adoran en Jerusalén. La hora es y la hora es llegada que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios, mi Padre, es espíritu. ¿Cómo yo voy a adorar a Dios en espíritu? Y para adorar a Dios en espíritu tengo que nacer de nuevo y mi alma tiene que ser un ser espiritual. Para poder adorar tengo que ser una nueva criatura. Y a Dios lo voy a adorar por fe, por espíritu, sin verlo. Creer que Él existe. Porque Abraham, Isaac, Jacob creían en un Dios que no lo miraba. Y se llama el Dios que no se ve. Y a ese Dios se le adora por fe, no se le adora por vista. Si yo adoro, ay, qué bonito el hermano que predicó, ay, qué bonito esto, ay, qué bonito. Él debe ser Dios. Lo idolatraste. Y la Biblia dice que a ningún ser humano en el cielo ni en la tierra, a nada, ni a un palo, ni a una mosca, debemos de adorar solamente a Jehová, el único Dios verdadero.
Paz con Jesucristo. Espero que comprendan estas enseñanzas. Y discúlpame que he tomado el nombre de Ezequiel o de Jonás, porque a muchos le duele. Pero Él no es mi Dios. Mi Dios es eterno. Antes que crease este cuerpo, esta carne, antes que crease Adán, Él ya existía. Y Él era espíritu. Y nunca Dios ha sido materia. Dios no se muda. El que se mudó y dejó su gloria por causa del hombre y se volvió carne y hueso, fue su Hijo. Pero Jehová no se muda. Jehová es espíritu, es eterno. A Jehová no le meten a una sepultura. A Jehová no lo clavan. Dios es eterno. Y Jesús sabe lo que dijo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Paz con vosotros.